Cual lleva por título El papado romano fascista. Este es un estudio que lo hice en el 8 de octubre del año 2008 y hoy estamos haciendo una revisión del mismo y una actualización y vamos a ver por qué le pusimos este título a este tema y vamos a ver quiénes son a través de este estudio, quiénes son esas personas que dicen ser lo que no son, que aparentan ser algo que no son, y vamos a aprender lo que el Señor Jesucristo dijo cuando Él pronunció aquellas palabras que diciendo que el árbol bueno se nota por sus frutos. Vamos a revisar a través de la historia, desde el año 1941 en adelante, tanto en el tiempo en que el mundo estaba inmerso en la guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, y vamos a ver cómo participó esta religión del Vaticano muy estrechamente con los nazis, cómo el papado hizo algo que va a ser muy pronto cuando se manifieste el anticristo. Por, por eso hemos tocado este tema, porque la forma en la que actuó el Vaticano en el periodo de la Segunda Guerra Mundial es exactamente la misma forma en la que va a actuar el Vaticano cuando se manifieste el anticristo. Ese es el motivo por el cual me ha llevado a hacer este pequeño estudio. No es para descalificar a la Iglesia Católica de Roma, no es para pelear con la religión católica ni para desacreditarla, porque como usted verá en el transcurso de la historia, la misma Iglesia Católica se ha desacreditado sola. Así que no es necesario que nosotros la desacreditemos y no estamos llamados a desacreditar a nadie, simplemente estamos llamados a predicar el Evangelio y llevar a la verdad todo lo que dice en relación a nuestro centro motor, que es Jesús. Por eso es que justamente tocamos esta religión, porque ellos toman el nombre de Jesús en vano. Así que tenemos todo el derecho de hacer este estudio y otros estudios más. Este es el primero de dos estudios del papado romano fascista. Vamos a ir al libro de Primera de Juan, capítulo 3, del verso 3 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 al 6. Y lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y dice: en esto sabemos que conocemos, nosotros le conocemos, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Ese él es Jesucristo. Y aquí está diciendo la palabra que la forma en la que nosotros sabemos que permanecemos en el Señor Jesucristo, que tenemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, es si guardamos sus mandamientos. Vale decir, si hacemos caso y ponemos en práctica lo que tenemos aquí, que es la Biblia. Ahora, dice también en el versículo 2.4 que el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso. Y también esto nos está diciendo a nosotros que van a haber muchos que dicen que están en Él, que están en Jesús, que son seguidores de Jesús, pero son mentirosos. ¿Por qué? Porque no guardan sus mandamientos, vale decir, no hacen caso de lo que está escrito en la Biblia, o enseñan cosas en contra de la Biblia, o la ignoran completamente. ¿Ah? En el capítulo 2, verso 5 dice que el que guarda su palabra, el que pone la Biblia en práctica, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y por eso sabemos que estamos en Él. ¿Te das cuenta? Y al final dice, el que dice que permanece en Él, en Jesús, debe andar como Él anduvo.
Nosotros sabemos que Jesucristo no anduvo matando a nadie, ni persiguiendo a nadie, ni torturando a nadie. Simplemente predicó el Evangelio. Entonces, lo mismo debemos hacer. Como decía entonces, este documento no se confecciona para denunciar, porque esto es sabido por el mundo entero. Tampoco es para producir odiosidad a la Iglesia Católica. Pero es el deber de todo cristiano redimido, el denunciar a personas que toman el nombre del bendito Salvador Jesús para mentir y esclavizar en el error a la gente que de todo corazón cree estar alabando a Dios, eh, pero lamentablemente lo están insultando. Esto como los más de 1.000 millones de católicos eh, que están haciendo esto. Yo como los evangélicos y como todos los evangélicos amamos a los católicos, por lo cual advertimos los errores y engaños del papado. Por eso que si nos vamos al tiempo de 1941, cuando el ejército nazi invadió Yugoslavia, Croacia, declara su independencia, ¿ya? Este caballero llamado Ante Pavelić, que usted puede ver en la fotografía, dirigente del movimiento fascista, se convierte en el jefe del Estado, y el arzobispo Alois Stepinac, que usted ve ahí fallecido dentro de un ataúd de cristal, como si fuera algo tan especial, vicario de la Iglesia Católica en Croacia, da su apoyo al dictador Pavelić, junto con la Alemania nazi y la fascista Italia. Con esto, este dictador deportó a 1/3 de la población de Croacia, los echó fuera de su país. A otro tercio fue obligado a convertirse en católicos, y el otro tercio fue asesinado, habiendo participado en estos asesinatos la Iglesia Católica. La relación del Vaticano y el Estado yugoslavio tras la guerra quedaron afectados en grande manera, pues los criminales de guerra fueron juzgados en el año 1945. Incluso el criminal Alois Stepinac, este sacerdote católico, también fue procesado. Yugoslavia rompió las relaciones con el papado romano en el año 1952. El motivo fue, escuche bien usted, que el Papa Pío XII nombra al al arzobispo asesino Alois Stepinac, como no se lo nombra cardenal. Vale decir, el Papa el Papa Pío XII sube de rango al arzobispo asesino Alois Stepinac y lo nombra cardenal. Por esto que Yugoslavia se ofendió profundamente, y tiene toda la razón. Ahora, ¿no se supone que el Papa es infalible, que el Papa no se equivoca? Estamos hablando de que esto lo hizo posteriormente, después de que este hombre había cometido un montón de asesinatos y tortura. Esto estaba conocido y documentado en la historia, no es nada oculto, y este Papa lo premia subiéndolo de rango. Entonces podríamos decir que el Papa se equivocó cuando él dice que el Papa nunca se equivoca. Porque nos falta el católico ciego que diga que todos nos equivocamos, lo que es cierto. Pero el Papa enseña que él no se equivoca. Y los católicos creen que el Papa no se equivoca. Bueno, los católicos que son católicos de verdad, porque hay un montón de católicos que no tienen idea de lo que creen. Pero el católico que es católico de verdad, aparte de jurar lealtad al Papa, porque le enseñan que si él no cree que el Papa es la cabeza de la iglesia, no puede ser salvo, también le enseñan que el Papa nunca se equivoca. ¿Mm? Pero por lo que vemos aquí, entonces se equivocó, lo cual él no es infalible, porque decir que un hombre no se equivoca es decir que un hombre no peca, y eso va en contra de la Biblia, porque la Biblia dice claramente en el libro de Romanos, en el capítulo 3, en el verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, o sea, está completamente en contra de, de la Biblia. Mira, este Alois Stepinac, que usted está viendo ahí en esta fotografía, con esa cara de Santulón, estos archivos, hermano,
están sacados de la enciclopedia Wikipedia, enciclopedia libre, y lo he adherido justamente a este documento porque muchos hermanos me pedían que les mandara de dónde había sacado yo toda esta información, y veo que no es completamente oportuno solamente decir de dónde la saqué, así que lo mejor que puedo hacer es adherir la información al mismo documento que estoy haciendo para que quede la información ahí mismo y los hermanos puedan encontrarla más fácilmente. Bueno, Alois Stepinac, croata, fue un cardenal católico de Croacia que fue arzobispo de Zagreb desde el año 1937 hasta 1960. Presidió la Iglesia Católica Croata durante la Segunda Guerra Mundial, periodo en el que colaboró con la ocupación del eje, en particular con los Ustašić o Ustaša, que dirigía el Estado Independiente de Croacia, un estado títere de los nazis, establecido en Yugoslavia ocupada en el año 1946. Las autoridades de Yugoslavia lo declararon culpable de colaboración con el movimiento fascista Ustašić y de la complicidad de permitir la conversión forzada de los serbios ortodoxos al catolicismo. Fue condenado a 16 años de prisión, pero después de 5 años fue puesto en libertad y se le ofreció la opción de la emigración o el confinamiento en su parroquia natal de Krasić, eligiendo Stepinac esta última. En el año 1952 fue nombrado cardenal por el Papa Pío XII y en el año 1998, imagínense bien, en el año 1998, Juan Pablo II lo declaró beato y mártir, lo cual levantó una gran controversia. Stepinac nació en la aldea de Brasurie, en la parroquia de Krasić, hijo de Josip Stepinac y Bárbara. Fue el quinto de 8 hijos. En una familia de campesinos, en el año 1909 se trasladó a Zagreb, donde completó su formación escolar. En el año 1916, reclutado en el ejército austrohúngaro, desplazándose a Rigera, ¿ya? En el año 1934 fue nombrado arzobispo coadjutor de la sede de Zagreb, siendo uno de los firmantes del memorándum de Zagreb, exigiendo al rey Alejandro I de Yugoslavia, que había establecido una dictadura real, la liberación de Ratko Mladić. Ahora, en la Segunda Guerra Mundial, Alois Stepinac, en el Estado Independiente de Croacia, un estado títere de los nazis, formado por la potencia del eje en parte del territorio de Yugoslavia. Desde la invasión del mes de abril del año 1941, un movimiento fascista de extremistas croatas o Ustašas regía el Estado en los primeros días del régimen de Stepinac, al igual que otros líderes influyentes de Croacia. Apoyaron el nuevo Estado y acogieron con satisfacción la desaparición del Reino de Yugoslavia. El 10 de abril de cada año durante la guerra se celebró una misa para celebrar la proclamación de este Estado, aunque la mayoría de los estados, incluso el Vaticano, nunca reconocieron como una nación soberana. Stepinac exhortó públicamente a su jerarquía a orar por la nueva entidad y le pidió a Dios por el líder Ustašić ante Pavelić y por el bien de la nación. En sus informes al Vaticano, Stepinac siempre habló favorablemente sobre el régimen, además de declarar su animadversión hacia los serbios, cuya religión, la ortodoxa, según él, constituía la maldición más grande de Europa. Este periodo coincidió con el inicio del exterminio sistemático de los serbios a cargo de las milicias Ustašić. Durante el periodo de la mayor actividad genocida de los Ustašić, el 14 de mayo de 1941, el Stepinac envió una carta de protesta a Pavelić solicitando que todo el territorio del Estado Independiente de Croacia, que ni un solo serbio sea asesinado sin haberse probado la culpabilidad,
que le ha hecho merecedor de la muerte. El 24 de mayo de 1942 irritó a los funcionarios últras cuando utilizó el púlpito para condenar el genocidio, aunque sin hablar explícitamente de los serbios, también se dirigió a Pavlic para presentarle su preocupación por las atrocidades que estaban cometiendo en el campo de concentración de Jasenovac, considerado el campo de exterminio más cruel de todos los tiempos. Stepinac colaboró también con la conversión de serbios ortodoxos al catolicismo, lo que en muchos casos significa que conservaban la vida. Es en esta época cuando surge la mayor controversia sobre las actitudes de Stepinac, cuando lo consideran un colaborador directo del régimen genocida de Pavelić, mientras que otros sostienen que salvó de la muerte a miles de judíos, a lo que les dio protección y ayudó a escapar. Esa es la tapadera. Stepinac fue el único líder religioso de alto rango de Zagreb que sobrevivió a la guerra. Los líderes judíos Maroslav, Salom, Frevides, enviados a Auschwitz, el ortodoxo Dosihet Biesech y el musulmán Ismet Musflek, fusilado por los palestinos, por los partisanos, no sobrevivieron al conflicto. Tras la caída del fascismo, Stepinac fue detenido por el ejército yugoslavo el 17 de mayo del año 45, pero fue liberado tras la intervención de Tito el 2 de junio del siguiente. No obstante, su aposicionamiento o comunismo le llevó a enfrentar una reiterada oportunidades al régimen por motivos como la expropiación de los bienes de la Iglesia, según Stepinac, asesinato masivo de religiosos desde que los comunistas tomaron el poder. Tito dijo en un diario belgradense que Stepinac había declarado la guerra a Yugoslavia en enero de 1946. Yugoslavia solicitó a la Santa Sede el traslado de Stepinac a otro país, pero la petición fue denegada. Stepinac fue arrestado el 18 de septiembre del año 46. Las autoridades yugoslavas le acusaron de la colaboración con las fuerzas de ocupación en relaciones con el régimen genocida Ustaša, colaboración con los agitadores religiosos, conversiones forzadas de los serbios ortodoxos al catolicismo a punta de pistola y alta traición contra el gobierno yugoslavo. Su juicio, junto con otros colaboradores funcionarios del gobierno de Pavlić que habían huido a Argentina, se inició el 30 de septiembre. Durante el proceso, Stepinac defendió su actuación durante la guerra y dijo que las conversiones religiosas se realizaron de forma voluntaria y que nunca fue Ustaša. La fiscalía demostró todas sus alegaciones. El 11 de octubre del 46 fue declarado culpable de alta traición y crímenes de guerra y condenado a 16 años de cárcel. Estuvo en la prisión de Lepograva, mientras que en el mundo se producía una división entre el juicio. Allí fue visitado por el presidente de la República Socialista Croata, Vladimir Vlačić. Bueno, este caballero participó entonces, para colmo más tarde, por ahí por el año 1998, después de que el Papa Pío XII lo nombrara cardenal, como premiándole por su actuación durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, en el año 1998, el 3 de octubre, más específicamente, el Papa Juan Pablo II, otro infalible, viene y lo beatifica. Beatifican a Alois Stepinac, por lo que el asesino que hoy está en el infierno, el papado lo tiene como beato y a un paso de ser santo, y tiene a un montón de gente, millones de personas que lo están usando para pedirle que interceda ante Dios por ellos, cuando este caballero no está con Dios. Esta información está sacada de la plataforma de Ciudadanos por la República de la Región de Murcia, www.murciarepublicana.info. El libro Las verdades de Yugoslavia que no se pueden nombrar, escrito por Jacques Merlino, que la Iglesia Católica
dice que la Iglesia Católica dirigida por el arzobispo Alois Stepinac, este que ha sido beatificado, acompaña el movimiento de estas atrocidades y a veces lo anima. La cantidad de documentos que acusan esto es mucha. Las atrocidades que se cometieron en esa época no quedan ocultas, y la complicidad de la Iglesia Católica con estos actos de genocidio está completamente comprobada. El credo católico croata había establecido una colaboración estrecha con los Ustašis, y el arzobispo de Zagreb, el asesino Alois Stepinac, a la cabeza de este, da la bienvenida al nuevo Estado y la bendición al dictador Ante Pavelić. Y la mayoría de los obispos católicos de Sarajevo, Split, Avar, Krak, Serj, Jacobo, Banja Luka y Sibery, etc., trabajaron con el régimen, e incluso una cantidad enorme de sacerdotes y monjes católicos vestían el uniforme Ustašis, y los monjes franciscanos de Bosnia tenían o eran más serbios porque ni se molestaban por disimular su participación en los asesinatos. Y hay argumentos que indican que el Vaticano, una vez terminada la guerra, dirigió un grupo de fascistas croatas que ayudó a millares de asesinos nazis a escapar de la justicia. Esta organización permitió la huida del asesino y dictador Ante Pavelić. Esta información también la puede encontrar en la plataforma de los Ciudadanos por la República de la Región de Murcia, www.murciarepublicana.info. El descaro o su creencia de estar tan seguros estos sacerdotes hizo que los frailes católicos se fotografiaran rodeados de sus víctimas decapitadas, como usted puede ver esa fotografía con este hombre con la mano en la cabeza, sosteniendo una cabeza de un muerto en sus manos. Por esto se llega a la conclusión de que estos creyeron que comenzaba el imperio del milenio, según Hitler decía. El Vaticano participó en el complot para que Alemania nazi invadiera Yugoslavia, mientras los católicos, sacerdotes y franciscanos evitaban a toda costa que se produjera algún acuerdo serbo-croata que uniera estas dos partes, por lo que con la invasión se creó un estado teocrático, según ellos, aunque no tiene nada de teo, pero era completamente fascista, y pusieron por escrito este plan en Avarsky Narod el 25 de abril del año 1941, donde se puede constatar que los sacerdotes ya en el año 1925 ya querían la división del país. Desde el primer día en que los nazis entraron en el país, los católicos frailes y sacerdotes pusieron a su disposición las parroquias e iglesias para repartir propaganda a favor de los nazis. Leamos a continuación una declaración de un sacerdote católico que fue difundida por el arzobispo de Sarajevo, Katoliki Hedlik, número 35 del 31 de agosto de 1945. A continuación voy a leer parte de esta misiva que este católico sacerdote leyó a través de una radio. Abro comillas, dice: hasta ahora Dios hablaba a través de encíclicas papales, numerosos sermones, catecismos, publicaciones cristianas a través de los heroicos ejemplos de los santos, etc. ¿Y cuál fue el resultado? No quisieron escuchar, estaban sordos. Ahora Dios ha decidido emplear otros medios. Va a organizar las misiones de Europa, las misiones del mundo, que serán defendidas por sacerdotes, y no serán defendidas por sacerdotes, sino por comandantes del ejército guiados por Hitler. ¿Te das cuenta? Fíjate bien lo que dice. Ahora Dios ha decidido emplear otro método. Va a organizar las misiones de Europa y las misiones del mundo,
hablando del mundo entero, globalizado, y que serán defendidas no por sacerdotes, sino por los comandantes del ejército guiados por Hitler. O sea, este sacerdote prácticamente ya creía que Hitler se iba a apoderar del mundo, y detrásito de Hitler iba a estar el Vaticano apoderándose de todos los países del mundo, así como se apoderó de este país, de Yugoslavia, y siendo la religión oficial de Hitler. ¿No te parece a ti que tiene un cierto parecido a lo que dice el Apocalipsis que va a ocurrir muy pronto en el mundo con el imperio mundial del anticristo, el falso profeta que será un religioso, que tendrá una sola religión ecuménica, esa religión que ya está formada, cuya cabeza es el papado? ¿Te das cuenta que es lo mismo? Al final de la Segunda Guerra Mundial, los católicos croatas formaron su red de protección conocida como Rátiles, es decir, las vías de las ratas. Estas vías Ustachis tenían su sede en el Vaticano y fueron construidas con el apoyo del Vaticano. Esto nos muestra el fervor del Vaticano al participar de las políticas y guerras para su ganancia. Cabe señalar que los musulmanes tomaron parte en este evento de limpieza étnica en la que los frailes franciscanos se destacaron más que todos. Lea y escuche con atención, hermano. Udall, un ferviente alemán nazi, veía el nacionalismo nazi como la continuación del Sacro Imperio Romano Germánico, que era el único que podía hacer frente al judaísmo y al marxismo. Hermano, si usted mientras leía este artículo, que es un resumen de un documento histórico, pudo darse cuenta de que lo que voy a tocar es porque estoy seguro que cada hermano que lea esto sentirá lo que yo sentí. El Señor nuestro Dios nos muestra el comportamiento pasado de esta religión babilónica, hoy conocida como católica, que nos da el aviso del proceder del Vaticano. Este engendro religioso actuará de la misma forma como lo hizo con Hitler. El Papa se unirá al Anticristo como lo hizo con Hitler, al cual declaró su hijo ilustre. El Papa actuaba a favor de Hitler y por otro lado decía estar en contra o aparentaba. Todas estas atrocidades que el papado hizo las repetirá en la grande tribulación, matando y torturando, como veremos más adelante en la segunda guerra o en la segunda parte de este documento. Pero quiero que pongan la vista en esto. El proceder de esta religión que tiene apariencia de piedad, pero con sus hechos lo niegan. Exactamente lo que dice segunda de Timoteo capítulo 3 verso 5, en que dice: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Este Adolf Judal, también conocido como Luigi Judal, el 31 de mayo de 1885 en Graz, Imperio Austrohúngaro, y el 13 de mayo de 1963 en Roma, Italia, fue un obispo de Roma. Alois Judal fue un obispo de Roma, de ascendencia austriaca, y fue durante 30 años responsable de la pequeña congregación austro-germana de Santa María del Ánima de Roma, y hasta 1937 un influyente representante de la Iglesia austriaca. En su libro del año 37, Los fundamentos del nacionalsocialismo, Judal elogió a Adolfo Hitler y algunas de sus políticas, e indirectamente atacó a la política del Vaticano durante la Segunda Guerra Mundial. Un Udal impenitente se hizo famoso por ayudar a establecer la línea de las ratas,
que permitieron a importantes nazis alemanes y otros exoficiales líderes políticos, entre ellos criminales de guerra, a escapar de los juicios y la desnacionalización. Este hombre, hijo de un zapatero, estudió teología en Graz y fue ordenado sacerdote en el año 908. Después de su primer doctorado de teología en el año 1911, que parece que no aprendió nada, se fue a Roma, donde obtuvo un segundo para un memorial sobre las religiones de Springen. Este hombre participó activamente en la línea de las ratas. Después de la guerra, se convirtió en uno de los principales organizadores del movimiento de infiltración de criminales de guerra nazis en Sudamérica, haciendo uso de la línea de las ratas. Estas organizaciones facilitó la huida de Alfred Eichmann, Gustav Wagner, Alois Brunner, Erich Pritzker, Eduardo Rochman, Franz Stangl, Walter Krauss, Klaus Barbie y Joseph Mengele, entre otros. El mismo modo de algunos nazis como el austriaco Otto Walkes estuvieron viviendo en Roma después de la guerra con total impunidad bajo la protección de Udall, este sacerdote Udall. Estas actividades provocaron un gran escándalo tras su revelación en el año 1947 por el diario católico bávaro Passau. Alois Udall finalmente se vio obligado a dimitir como rector del Colegio de Santa María de Animal el año 1952. Pasó sus últimos años en Colafrera y nunca mostró arrepentimiento por sus acciones, intentando hasta los últimos días lograr una amnistía para los nazis. O sea, el hombre era hasta su último día del mismo pensamiento que los nazis. Y como Hulda creía que el nacionalismo, o sea, los nazis, era la continuación del Imperio Romano, algunos dirán, qué coincidencia, pero no, ese espíritu que actuaba es el mismo que actuará en la grande divulgación sobre las fuerzas del anticristo. El papado de alguna forma se integrará con el anticristo, pero si esto ocurrió hace tiempo, dirán algunos, pero vemos cómo el Papa Juan Pablo II beatificó a un asesino, un torturador, no arrepentido, sabiendo todo lo que esta bestia había hecho, y cuando la guerra se perdía por parte de Alemania, aparecía la Iglesia Católica salvando a judíos. ¡Qué hipocresía más grande! Este ente religioso es solo para robarle el nombre al hombre su alma. No hay esta forma de actuar que tiene este mover religioso de doble cara, de doble ánimo, trabajando bajo la oscuridad solamente para poder crecer y ser más grande y tener más poder, está ahí descansando, esperando el momento oportuno. Mientras ha pasado todo este tiempo, el trabajo del Vaticano con el ecumenismo ha ido reuniendo a un montón de religiones que ya tienen adheridas a la gran ramera Babilonia. Entre estas religiones hay muchas iglesias evangélicas, hay iglesias protestantes, ortodoxas, hay gente judía, hay musulmanes, hay gente del budismo, mahometanos y todo, hay un montón, hasta satanistas metidos entre medio, están metidos e inversos en el ecumenismo. Por eso que hoy en día usted puede ver a sacerdotes y algunos evangélicos de la mano. Por eso usted puede ver hoy día a esas ceremonias a las que se le llaman Te Deum evangélicos, donde participa un sacerdote católico, participan evangélicos, participan judíos, participan ortodoxos y un montón de religiones distintas, porque esa religión es la religión ecuménica que va a seguir al anticristo, que ya está preparada. Solamente tiene que crecer un poco más, tomar más fuerza, que ya la está tomando, y más poder, que lo va a tomar,
Posteriormente, de esa religión ecuménica se va a levantar tal vez un sacerdote, tal vez un papa, con un poder dado del diablo, con el cual este hombre, al que la Biblia le llama el falso profeta, comenzará a hacer grandes milagros y maravillas, y la gente del mundo correrá tras este falso profeta que la Biblia dice que delante de la misma bestia del anticristo, él hará grandes señales y milagros y inducirá a toda esa gente a seguir al anticristo y a darle todo su apoyo al anticristo. Como puede ver usted que el Vaticano en el año 40-41 creía que Adolf Hitler se apoderaría del mundo entero y que este hombre sería el dictador del mundo completo, ellos ya habían tratado con este hombre y ya se habían adherido a Hitler y lo apoyaban secretamente y abiertamente incluso en varios países. Ese mismo actuar lo hará con el anticristo. ¿Por qué? Hoy mismo usted puede ver que el Papa Juan Pablo II, hace algunos años atrás, le daba la bienvenida al nuevo orden mundial. El Papa que tenemos hoy, el Ratzinger, también ha hablado y le da la bendición y la bienvenida al nuevo orden mundial. Y nosotros sabemos quién va a ser el que va a mandar en ese nuevo orden mundial, que va a ser el que la Biblia llama el inicuo, la bestia, conocida también como el anticristo. Como podemos ver, hermanos, hemos visto bastante historia hoy día. Esto está en la historia. Esto no es un libro de cuentos, no es una invención mía ni nada. Aquí hay documentos que, como les dije, están adheridos a este estudio y hay una diversidad de documentos que usted puede encontrar en bibliotecas, en internet, en un montón de partes, donde puede usted ratificar esto, donde puede usted corroborarlo y puede incluso darle más peso a este estudio con más información. Hemos visto cómo esta religión no deja pasar ninguna oportunidad para poder crecer, para poder adueñarse de países completos, y si en esto tienen que morir gente, no importa. A ellos lo que les interesa es que se pueda apoderar de todo un país para que ese país pase a ser de sus filas, pase a ser católico, pase a ser parte de ellos, como lo hizo acá en la antigua Yugoslavia. Como podemos ver, hermano, esta gente dividió el país en tres. A una tercera parte de ese país lo echó del país. A la otra tercera parte lo obligó a convertirse en católico. Y a la otra tercera parte que no quisieron convertirse en católico, los mataron. Fíjese usted cómo actúan esta gente. El Señor Jesucristo mandó a predicar el Evangelio de Jesucristo. No mandó a ponerle una pistola en la cabeza a ninguna persona para que se convierta a Cristo. Simplemente predicarle el Evangelio. La persona verá si se convierte a Cristo o no se convierte. Pero estos hombres ni siquiera hablan de Cristo. A ellos les interesa que la gente se confiese católica y con eso quedan tranquilos, porque es una religión, es como un partido político, es solamente eso. Eso es lo que les interesa a ellos, tener a la gente ahí, tener más poder, porque mientras más cantidad de gente es más poder, más dinero en el cual pueden disfrutar. Eso es lo que les interesa a ellos, el poder. Hemos visto ese actuar, hemos visto cómo un fraile católico participó en asesinatos, hermanos, en los cuales no quiero tocar todavía en este tema porque es la primera parte, en las atrocidades
que esta gente cometió, porque esta es parte del segundo estudio, pero un fraile que participó activamente en asesinatos y tortura de gente inocente, ¿ya? Y después el Papa Pío XII va y le sube de rango y le nombra cardenal. El gobierno de Yugoslavia rompió relaciones con el Vaticano por ese motivo, porque se sintió ofendido, obviamente, y más tarde, porque usted dirá, es que a lo mejor ese sacerdote era un sacerdote, un mal sacerdote, una persona que el Vaticano no sabía lo que estaba haciendo. No, el Vaticano sabía exactamente lo que estaba haciendo, hermano. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba haciendo justamente la orden del Vaticano. Es tan simple como eso. Y eso queda ratificado porque Pío XII lo nombra cardenal, vale decir, le subió de rango, lo premió. Y si usted tiene duda, dice, bueno, es que a lo mejor él no sabía. Bueno, pero Juan Pablo II más adelante, en el año 98, le dio otro premio mayor, ya estaba muerto el hombre, porque si hubiese estado vivo quizás que le habría dado. Pero ya estaba muerto el hombre, ya estaba en el infierno quemándose. Viene Juan Pablo II y lo beatifica, hermano. Lo beatifica a un asesino no arrepentido, porque ni siquiera se arrepintió. Entonces, con este estudio usted puede ver el actuar de esta religión, que no tiene nada que ver con la Biblia. Absolutamente nada que ver. La Biblia dice claramente, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y después dice, a estos evita. Segunda de Timoteo 3:5. ¿Te das cuenta? Quiero terminar recordando la palabra de nuestro bendito Dios en primera de Juan, capítulo 2, verso 3 al 6, donde dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos a Jesucristo, si guardamos sus mandamientos. El que dice que conoce a Jesucristo y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda la palabra de Jesús, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y por esto sabemos que estamos en Jesucristo. El que dice que permanece en Jesús debe andar de la misma forma que Jesús anduvo en el mundo, predicando el Evangelio de Jesucristo y guardándose del mal y haciendo la voluntad de Dios. Espero, hermano, que este documento les sirva, crezcan espiritualmente en el conocimiento de la palabra de Dios y les sirva también para evangelizar a sus familiares, a sus amigos, en fin, a todo el mundo. Que el Señor les sea bendiciendo, hermano. Hasta muy pronto.